Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me vea. Bienvenido a un nuevo video. Quiero hablar un poquito acerca de lo que es la justificación. Una palabra muy interesante. Todo cristiano debería de conocerla. Es una expresión o una palabra que tiene mucho poder en sí en la vida diaria de cada cristiano. Okay. Para eso quiero leer un texto de Colosenses capítulo 2. Si usted quiere leer todo el capítulo de Colosenses, bueno, todo el libro, son 4 capítulos nomás, puede leerlos. Pablo, el apóstol, está hablando acerca de lo que nosotros tenemos en Cristo. Y uno de los encabezados que la Biblia Scofield pone allí es que estamos completos en Cristo. Y la idea comienza hablando de que Cristo es el que ha hecho todas las cosas a nuestro favor. Y cuando vemos esta expresión, quiero que lo veamos, todos nosotros teníamos una deuda. Y todo aquel que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador tiene una deuda. Y esto es un poquito complicado quizás para aquellos que nunca han leído la Biblia o los que nunca han escuchado acerca de esto. Los que ya lo han escuchado es fácil entenderlo, y algunos que lo han escuchado pero que lo han malinterpretado también les es difícil. Colosenses capítulo 2, la idea viene desde el versículo 10 más o menos, por ahí comienza la idea, del versículo 9 comienza la idea, pero quiero leer solamente del versículo 3 en adelante. Quiero que usted vea estas palabras. El apóstol Pablo le dice así a la iglesia de Colosas en esta parte de la Biblia, capítulo 2, versículo 3 en adelante, dice: y vosotros, dice, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, dice, todos los pecados. Luego Pablo dice: anulando el acta de decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, hablando acerca del sacrificio que Jesucristo hizo. Cuando miramos esto, nosotros nos damos cuenta de algo muy interesante. Todo ser humano tenía una deuda. Los cristianos, todos teníamos una deuda. Todo ser humano. Si usted es un ser humano, vive, respira, tiene carne, huesos, y aún está en esta tierra, usted tiene una deuda si usted no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. La Biblia es clara y el apóstol Pablo usa una idea que surgía en el tiempo de los romanos. Y esto tenía que ver con alguien que estaba preso. Cuando esta persona estaba presa, cuando lo llevaban preso, lo capturaban, lo llevaban a una cárcel, lo metían allá dentro de la cárcel, pero en la puerta de la cárcel estaba su nombre, estaba el nombre ahí, digamos, soy Saúl, y ahí estaba el nombre, y ahí decía, este fue arrestado por tal y tal y tal cosa. Fue arrestado porque quizás estaba haciendo disturbios en la plaza pública, porque ofendió a un guardia romano, porque golpeó a una persona, porque no adoró al César, porque no hizo un sacrificio. Todas esas cosas estaban escritas allí en esa acta. Es quizás más lógico si lo ponemos como cuando usted va al doctor. Cuando usted va al doctor, lo meten, o a la clínica, usted lo llevan a un cuarto, y en ese cuarto usted entra, le ponen una cama, pues esto es hablando aquí, ¿no? Va usted al doctor, lo ponen en un cuartito, entra ahí, lo ponen en una cama, le dicen siéntase, ahorita viene el doctor. Pero afuera de la puerta hay una casilla, ahí ponen una hoja, ahí en un listado está su historial médico, de qué sufre, de qué tiene, qué padece, si tiene algún padecimiento, si es alguna enfermedad, por qué razón fue usted a visitar al doctor ese día. Cuando el doctor llega, agarra esa lista y comienza a leerla y comienza a decir, oh, este muchacho tiene esto, tiene lo otro, y comienza a ver su historial. Al final dice, por esta razón vino. Y entonces cuando el doctor entra, él ya sabe un poquito acerca de por qué usted llegó allí. Cuando los romanos agarraban a alguien, lo metían a la cárcel, lo ponían allá adentro, afuera de la cárcel había una acta, había un dictamen, había las razones de por qué esta persona estaba presa. Cuando lo llevaban ante de un juez, el juez declaraba si esta persona había sido arrestada públicamente de una forma injusta o justa, qué crímenes había cometido, y entonces era declarado culpable, si lo podemos llamar de esa forma.
Entonces, lo que esta persona hubiese hecho, eso lo declaraba culpable. Bueno, a nosotros, todos los seres humanos, teníamos una acta, dice la Biblia. Tenemos una lista de pecados que se nos vino por causa de Adán o por causa del pecado de la naturaleza, por causa de la caída del primer hombre. El pecado pasó a todos los hombres, dice la Biblia. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, que por cuanto un hombre pecó, este hombre llamado Adán, todos los seres humanos fuimos contaminados con ese pecado, y todos tenemos pecado y todos desarrollamos esa maldad dentro de nosotros. Entonces, todas estas cosas que teníamos, toda esa maldad, toda esa envidia, todo ese enojo, todo ese orgullo, toda esa arrogancia, toda esa altivez, esas cosas que tenemos dentro de nosotros nos hacen enemigos de Dios. Y esto dice la Biblia que era contrario a nosotros. Y entonces todos nosotros éramos hechos, puestos en un lugar de enemistad contra Dios. No éramos amigos de Dios, éramos enemigos por causa del pecado. El que ya ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, la Biblia dice que ahora es llamado amigo de Dios. ¿Por qué razón? Porque ahora le cree a Dios, pero a algo más maravilloso. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, de que Dios le puso un sello de pertenencia, y ahora esta persona ya no le pertenece a Satanás, sino que ahora le pertenece al Dios vivo, al único que pagó en ese lugar por su vida. Entonces, lo interesante de esto es que esta acta de decretos que estaba allí, de pecados, de maldades que nosotros teníamos, Cristo lo tomó, dice Efesios, lo agarró y lo puso en la cruz. Y en la cruz dice la Biblia que Él pagó por nuestros pecados. Este Jesús que pagó por nuestros pecados, dice la Biblia que Él fue y ofreció el sacrificio que era demandado para poder cubrir el pecado de la humanidad entera. Entonces, esto es lo interesante cuando nosotros lo miramos en la Biblia. La Biblia dice de que todos nosotros, no hay ni uno solo que no tengamos maldad dentro de nosotros. Si podemos ir despacio con esto. Mire, si usted va a Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, la Biblia dice que no hay justo ni uno solo. Dice la Biblia que todos nosotros nos desviamos, todos nosotros cometimos pecados, todos nosotros fuimos arrastrados por el pecado. Entonces lo que vino a pasar es que todos nosotros no tenemos excusa, no teníamos excusa, no hay una excusa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? El día que nosotros venimos a Cristo, la Biblia dice que el día que llegamos a Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ese día en el cual declaramos y decimos, Señor, Dios mío, yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, que vino de ti y que pagó en la cruz por mí, por mis pecados, y yo entiendo que soy pecador. Ese día la Biblia dice que nosotros fuimos declarados justos. Y de esto es lo que le quiero hablar, la justificación. Todo cristiano debe de saber que él ha sido justificado. Y esta palabra es muy interesante porque la encontramos y es una de las bases centrales de la doctrina bíblica. Un cristiano o evangélico que haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, que no se sienta justificado, tiene un problema grave. Necesita leer la Biblia y necesita acercarse al Dios vivo. ¿Por qué razón le digo esto? Porque la Biblia en muchas partes nos enseña de que todos nosotros ya somos declarados justos, somos declarados inocentes. Si usamos esa palabra, ¿no? Quizás en sí es bastante complicada, pero en sí vamos a decir que somos declarados nuevos por completo. En ese día, el cual aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ese día la Biblia dice de que todos nuestros pecados fueron borrados, todos ellos fueron lanzados a lo más profundo de la mar y Dios no se acuerda más de ellos, porque Jesús pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y nos dio una salvación tan grande, dice el libro de Hebreos capítulo 2. Entonces, esta salvación es la que viene a nuestra vida para darnos esa seguridad en el cual nosotros vamos a poder llegar un día delante de Dios y entregar aquello que Él nos dio a nosotros para poderlo ejercer en esta tierra.
Es más, dice la Biblia en el libro de Efesios que se nos dieron las arras del Espíritu, esa seguridad de salvación. La salvación actúa en tres fases en la vida del cristiano. Fuimos salvos por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Por medio de ese sacrificio fuimos salvos. Nuestros pecados fueron borrados, limpiados, fueron cancelados. Esa acta se canceló. Seguimos siendo salvos del pecado porque ahora ya no le pertenecemos al pecado, sino que el pecado, dice la Biblia, ya no se enseñorea de nosotros, sino que ahora el pecado, aunque en sí, dice el libro de Hebreos, que nos asedia, el pecado nos asedia y nos busca, pero ya no se enseñorea de nosotros, ya no hacemos lo que el pecado dice, sino que ahora resistimos al pecado porque ya fuimos libertados de ese dominio del pecado. Eso es lo que estamos haciendo ahorita nosotros como cristianos en esta tierra. Y luego seremos salvos, que es la tercera etapa, en el día en que Jesucristo venga por su iglesia, que será el día de la glorificación o el día de la santificación absoluta, como lo presentan algunos teólogos. Bueno, esta es la forma como uno mira lo que viene siendo la salvación en nuestras vidas. Nada que uno pueda pensar afuera de eso. La salvación es gratuita, es por gracia, dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 y 10. Dice que es por gracia. Dios nos la dio a nosotros gratuitamente. El que no entiende y el que no es agradecido, el que no es agradecido no puede entender la gracia de Dios. No puede entender esto. No puede entender el regalo. Y por eso es que habemos muchos que creemos, voy a incluirme en esto, que creemos de que hay que hacer algo por la salvación. No se puede hacer nada porque ya Jesucristo la pagó. Todo lo que nosotros hacemos es porque ya somos salvos. No es para podernos mantener salvos, ni es para poder llegar un día a lograr esta salvación. Lo que hacemos como cristianos tendrá una recompensa en el día de Jesucristo, lo que viene siendo el tribunal de Cristo. Pero por ahora, aunque usted crea que no es salvo, y aunque usted crea, si usted ya aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, y aunque usted crea que puede perder su salvación, no la puede perder porque no le corresponde a usted, fue dada por Dios. Y ese don que Dios le dio no se lo va a estar quitando y poniendo. La salvación no es algo que nos ponemos y nos quitamos como una chaqueta o un jacket o una chumpa, como dirían los salvadoreños, o un suéter o un suéter. No es así. La salvación se nos fue dada y se nos fue dada por medio de la justificación. Entender la justificación es entender la salvación. Esta palabra justificación viene de la idea de justos. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 5, si quiere buscarlo conmigo bien sería, Romanos capítulo 5 se habla mucho, es más, el libro de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo trata de poner lo que viene siendo las bases de lo que es la doctrina bíblica, la doctrina que nosotros practicamos. Y en el capítulo 5 del versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo dice estas palabras, dice: justificaos, dice él, hay una coma ahí, justificaos pues, dice él, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego él sigue diciendo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, dice, en la cual estamos firmes, dice él, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba dice esperanza, y luego el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Luego después él dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, dice él, débiles en su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas, dice él, moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser, dice, que alguno muriera por el bueno.
mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego el versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados, dice él, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Luego dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, que el Señor nuestro Jesucristo, dice, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y luego habla de que todo el pecado entró por causa de un hombre. En el versículo 12 dice él que el pecado pasó a todos los hombres y por lógica todos somos pecadores en sí. Pero ahora nosotros como cristianos hemos sido justificados. Estudia lo que es la justificación y se dará cuenta de que esta palabrita lo que viene siendo es que es como una persona, como comenzamos, lo llevan delante de un juez, pero él ha hecho muchos pecados malos, ha pecado, ha hecho ofensas a la sociedad, pero lo llevan delante de un juez. Y el juez en ese momento le dice a esta persona, ¿sabes qué? Todos tus pecados, todas tus maldades, todo lo que hiciste, si robaste, si mataste, si hiciste los crímenes que hayas hecho, todos son borrados. ¿Qué usted pensaría de eso? Usted diría, no, tienen que meterlo a la cárcel porque tiene que pagar. Pero el juez en sí lo que está haciendo es que está declarando justo a esta persona. Está quitando el acta de decreto, la rompe y ahora lo declara inocente. Y esta persona nunca más puede volver a ser juzgado por estos mismos crímenes que cometió según la ley terrenal. Según la ley terrenal podemos entender la justificación. La justificación es esa parte en la cual Dios nos declaró inocentes y por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 de que somos nosotros nuevas criaturas. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y él dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y usted me va a decir, hermano, pero entonces, ¿qué tiene que ver la obediencia? Nosotros somos obedientes por causa de esta salvación que hemos obtenido. Todas las demás cosas, vamos a decir, son ramas de la salvación. Todo lo que nosotros hacemos es por medio del fruto del Espíritu. En esas tres etapas de cómo pusimos la salvación, fuimos salvos por medio de Jesucristo en el pasado, seguimos siendo salvos por medio de la santificación, por medio del Espíritu Santo en nuestros días, y seremos arrebatados o seremos salvos en aquel día en el cual Jesucristo ha de venir por nosotros, y entonces las cosas serían diferentes. No le puedo decir otra cosa más de lo que la Biblia enseña. La Biblia nos declara a nosotros justos y usted debería de entender lo que la palabra del Señor enseña. Si usted enseña otra cosa, debería de examinar la Biblia porque posiblemente estemos equivocados en algunos puntos y deberíamos de tener cuidado con esto. Es cierto, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, pero allí es donde está lo maravilloso. La santidad del cristiano no la obtenemos nosotros por nuestras fuerzas. La santidad, dice la Biblia, que Jesucristo nos la dio ese día en el cual nosotros fuimos salvos, en ese día en el cual nos limpió, nos lavó y nos volvió limpios otra vez. Por medio de esas santidades que todo ser humano va a poder ver a Dios, el que acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Por esta razón es que el mismo libro de Hebreos, anterior a ese versículo, en el capítulo 10, dice de que por un solo sacrificio Jesús hizo santos a los justificados o a los perfeccionados. Jesucristo lo hizo. Cuando el escritor de Hebreos dice que sigamos la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, nos está diciendo de que aquel que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, esta persona no va a poder ese día
mirar a Jesucristo, mirar a Dios en ese día en el cual Jesucristo venga por su iglesia. No quiero decir de que usted no debe de conservarse, sí, pero por una buena razón. Usted lo debe de hacer porque usted está agradecido por la salvación que se le ha otorgado. Si usted hace algo para poder lograr un mérito, déjeme acercarme a la cámara, usted está equivocado, porque esas se llaman obras muertas. Si usted está haciendo algo para poder lograr un bien de Dios, usted está haciendo algo equivocado. Usted se está comportando como la gente del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Usted se está comportando como aquellos que les habla Isaías en el capítulo 1. Y usted puede leerlo si quiere. Isaías le dice a este pueblo de que Dios estaba harto, hastiado de los sacrificios. ¿Por qué razón? Porque lo estaban haciendo de una forma en la cual creían que esa era la manera, que solo hacer el sacrificio y se acabó. Y Dios dice, yo estoy harto de este cebo de cabras o de animales engordados. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿A dónde estamos llevando a la iglesia? Esa es la pregunta. Mi responsabilidad es enseñarle de que usted ya ha sido salvo, está siendo salvo por medio del Espíritu Santo y va a llegar a ser salvo o va a seguir siendo salvo hasta el día en que Jesucristo venga por usted. Por una sola razón, porque el que pagó en la cruz se llama Jesús. Él lo hizo todo. No hay nadie que pudo haber hecho nada por usted y por mí. Y no hay nadie ni nada que pueda hacerlo o lo pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 es una de estas verdades tan grandes que dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? No hay nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Y Pablo hace una serie de preguntas del capítulo 8, versículo 33 al 34. Pablo hace una serie de preguntas y entre ellas Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios el que justifica, dice Pablo. Luego Pablo dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, dice el apóstol Pablo. Si más aún, dice el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, amigos, si usted está en una iglesia, lea la Biblia. No es malo que usted examine lo que se enseña, lo que se predica. Pero si solamente está como los pajaritos con el pico abierto, solamente esperando que le caiga la comida, eso es equivocado, eso es malo, porque no estamos examinando lo que la palabra del Señor nos dice. Examinemos la palabra del Señor como Él nos la ha puesto. Y yo le invito a que acepte a este Jesús que vino del cielo, dice la Biblia, a morir por nosotros en la cruz, a pagar por esta acta de decretos que nosotros teníamos. Todas mis maldades, Jesucristo las borró en la cruz. Y aún me sigue manteniendo y sosteniendo hasta el día en que Él venga por nosotros. Y al final, esto no es un debate. Esto no es para hacer un dilema, ni es para hacer una controversia. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Solamente examinémosla un poquito y nos vamos a dar cuenta de lo que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña. Tengamos cuidado con lo que escuchamos y con lo que creemos. Pero una cosa yo le puedo decir, Jesucristo es el que pagó en la cruz. Él es el que le dio esta salvación que usted tiene. No la tiene que cuidar porque ya Dios se la dio y Él no se la va a quitar para nada. Lo que tiene que hacer es comportarse como un hijo de Dios. Compórtese como lo que la Biblia demanda. Y esta es la guía que nosotros tenemos, la palabra del Señor. Caminemos como ellas nos enseñan y no caminemos como nosotros creemos que debemos hacerlo. Porque el día que nosotros comencemos a caminar por nuestros propios deseos y pensamientos y por nuestras propias experiencias, ese día nuestra vida no tiene ningún sentido. Dios les bendiga, les amo y sigamos adelante en la obra del Señor. Este es el mejor día en que usted puede aceptar a Cristo y entregarle su corazón y decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador y que acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios les bendiga, Cristo les ama.